Hoy es el domingo 21 de mayo de 2023. Me encuentro en la ciudad de Ámsterdam. Me dirijo al centro de convenciones de la ciudad para asistir al último día ya del noveno Congreso Mundial de TDAH, que está organizado por la Federación Mundial de TDAH, que es la organización más importante a nivel internacional sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Creo que puedo hacer ya un balance estando a unos minutos de llevarse a cabo el último día de sesiones sobre lo que ha sido este congreso. Me he quedado sorprendido porque a lo mejor, a diferencia de otros congresos que tienen más influencia de Norteamérica, he visto mucha flexibilidad en los ponentes y en general en el público que ha asistido o que se ha acercado al Congreso para comprender el TDAH. Por ejemplo, casi no se ha mencionado nada sobre el DSM-5, ni se le da mucho peso a las posturas en general de la Asociación Psiquiátrica Americana. Y de hecho el mismo lema del Congreso, que es modernizando el concepto de TDAH, pues ya marca un desafío hacia esta visión como tan rígida, tan rigurosa o tan poco flexible en torno al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Las personas que forman parte de la organización de este evento, pues me imagino que prácticamente todas coinciden en tener una visión muy amplia del TDAH y no esta visión tan categórica y poco espectral que tiene la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces creo que es bueno acercarse también a los especialistas europeos, porque creo que ellos son los que van a marcar la pauta para efectivamente reconceptualizar o modernizar el concepto de TDAH. Se ha hablado de disregulación emocional, que ha habido ya muchas publicaciones, mucha investigación al respecto. Se ha hablado de lo que hace algunas décadas se llamaba el tempo cognitivo lento, que son características que tienen algunos niños con TDAH que los hacen como más lentos, más apagados, poco motivados, poco reactivos, como más inhibidos, que no es lo clásico, lo típico en niños con esta condición, pero que a veces encontramos casos con estas características. Algo que me ha llamado mucho la atención es que ya se escucha el término neurodiversidad en este congreso. De hecho hubo más de una sesión o actividad utilizando el término neurodiversidad, que recordemos que este término viene de un movimiento social principalmente encaminado a defender los derechos de los niños con autismo, pero que la neurodiversidad incluye otro tipo de condiciones como el TDAH, la discapacidad intelectual, la dislexia, etcétera. Ahora, yo pensaba que la postura en torno al concepto de neurodiversidad iba a ser muy rígida por varias razones. Para empezar, neurodiversidad no es una palabra que se encuentre de entrada en el diccionario de la Real Academia Española. Dos, no es un término que se encuentre en glosarios de terminología médica. No lo vamos a encontrar en libros de medicina, en libros especializados sobre TDAH. Y tercero, porque la visión estricta de la neurodiversidad pues es de que se trata simplemente de una manera que tiene el cerebro de funcionar y que no precisamente tiene que ser algo patológico o algo que amerite la atención de algún especialista. Esa es la parte del concepto en la que creo que la mayoría de los médicos no comparten, principalmente por el hecho de que el médico pues atiende personas que acuden a él por algún problema de este tipo. Pero bueno, al margen de qué tanto se acepte el concepto de neurodiversidad, al menos ya el término ya se empieza a utilizar. También algo que me llamó mucho la atención fue que al menos en 3 ocasiones se habló de los aspectos positivos del TDAH, que también es una línea de investigación que hasta hace unas semanas yo consideraba muy raquítica
por no decir inexistente, y ahora veo que no, que hay grupos que se dedican a hacer investigación cualitativa sobre aspectos positivos del TDAH. De hecho, presentaron un trabajo de investigación de adultos con TDAH en donde los resultados arrojaron que el 99% de los adultos con TDAH reconocían aspectos positivos de su condición. Hablaron de personajes famosos con TDAH, y yo creo que eso también es una herramienta muy valiosa para los procesos de terapia e incluso para que los pacientes tengan confianza y puedan fortalecer su autoestima, incluso también a nivel de las escuelas, ¿no? El hecho de que una maestra sepa que un niño problemático en realidad también tiene aspectos positivos y que se pueden resaltar, yo creo que eso puede ser de mucho beneficio para un proceso terapéutico y en general para que la sociedad, la comunidad mantenga una visión menos negativa sobre los trastornos del neurodesarrollo. El saber que ha habido personas destacadas en la comunidad que han padecido TDAH o autismo, yo creo que es de mucho valor para la comunidad de pacientes o de padres de familia. Entonces eso me parece que fue algo muy muy valioso y que contrasta con la tendencia actual de ver el TDAH como una enfermedad, como algo que se tiene que atacar frontalmente. Algo que comentaron también ayer en un seminario fue todo lo que tiene que ver con aspectos financieros en la vida de adultos con TDAH, que también es una línea de investigación que promete mucho y que viene a desafiar el abordaje tradicional que se tiene hacia el TDAH. Nunca preguntamos sobre qué tan sanas son las finanzas personales de adultos con TDAH o cómo está en general la economía familiar, y en realidad pues yéndonos a estudiar más a fondo la impulsividad de los adultos, pues no es raro que sean compradores compulsivos, que sus fallas en sus funciones ejecutivas también impidan que puedan tener una buena organización de sus gastos, ¿no? Que no tengan la posibilidad de hacer una buena planeación de lo que van a hacer con su ingreso. Entonces, algo que proponían ayer en este seminario es que también parte de la evaluación de adultos con TDAH sea ver cómo está su salud financiera, y que al menos, digo, a lo mejor ya sería muy aventurado que dentro de la misma clínica hubiera un asesor financiero, ¿no? Pero que al menos dentro de la misma psicoeducación se diera información a los adultos de que su TDAH está impactando en las finanzas personales. Ayer también entré a un taller sobre cómo tratar el TDAH refractario, muy interesante. Había asistentes pues prácticamente de todo el mundo, y el ponente hizo un ejercicio interesante. Nos preguntó más o menos de cuántos medicamentos disponíamos nosotros en nuestros países para tratar el TDAH, y bueno, pues México no está en el primer lugar en cuanto a disponibilidad de medicamentos para tratar el TDAH, pero tampoco está en el último. Hay países que tienen hasta 5 o más medicamentos para tratar el TDAH, y hay países que tienen solamente uno. El ponente medio en serio y medio en broma preguntó si había alguien que estuviera en un país donde tuviera 0 medicamentos para tratar el TDAH, y bueno, nadie alzó la mano, pero también entiendo que si existiera un país donde se tuviera 0 medicamentos para tratar el TDAH, posiblemente esa persona no vendría al Congreso, o vendría pero no entraría a ese seminario que hablaba sobre tratamiento farmacológico, ¿no? Pero ahí veo que hay una diferencia muy marcada entre los países. Sí influye mucho el estar en un país en vías de desarrollo, pero en realidad hay muchas decisiones que tienen que ver con aspectos de mercado, ¿no? La industria farmacéutica pues hace estudios de mercado y toma la decisión de hacer presencia o no en un país, y eso no es suficiente. Hay agencias de medicamentos en los diferentes países que regulan la venta de estos fármacos. Entonces allí en ese proceso de lo que decide la industria, si van a arriesgar capital o no al tratar de vender productos en un país,
y lo que dice la Agencia de Medicamentos en ese país podrían afectar la disponibilidad de medicamentos en algún país, ¿no? Por ejemplo, en México hace 2 años y medio teníamos todavía el Vivance, que era una excelente opción para tratar el TDAH, y este medicamento perdió presencia en nuestro país. Se habló también mucho sobre el tratamiento de preescolares para niños con TDAH, que es algo muy interesante porque aquí también el ponente decía que observaba la pauta de que muchos especialistas, sobre todo neuropediatras, prescribían con mucha frecuencia antipsicóticos como risperidona, olanzapina, aripiprazol, y él consideraba que la prescripción de antipsicóticos en casos de TDAH obedecía al estigma que había en torno a la prescripción de estimulantes como metilfenidato. Entonces, imagínense, cuando uno cree que la prescripción de medicamentos está basada en criterios científicos, pues la realidad, que eso yo ya lo había comentado en un video en vivo, es que existen pautas, a veces inconscientes en los mismos profesionales, que les llevan a hacer prescripciones de cierto tipo de medicamentos o a omitir algunas otras, ¿no? Entonces, algo que se decía es que en el caso de preescolares no está contraindicado el dar medicamentos psiquiátricos. Hablo de preescolares refiriéndome a niños de 3 a 5 años de edad, pero también ayer se recalcó el hecho de que el término preescolar puede abarcar un rango de edad más amplio, por ejemplo, niños de 2 años o incluso hasta de 6 años, que en México ya los consideramos niños escolares. No está contraindicado, aunque también ayer hubo un debate en donde se analizaba, por un lado, la opción de solamente dar entrenamiento a padres y esperar, y dos, utilizar medicamentos, sobre todo si los padres ya han intentado muchas opciones y se sienten muy desgastados. Y bueno, sigue siendo un tema muy debatido, pero hasta el día de hoy no está contraindicado utilizar estimulantes como metilfenidato o incluso no estimulantes como atomoxetina para tratar niños muy pequeños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, son algunas reflexiones sobre lo que va del Congreso. Hoy es el cierre y ya les estaré informando sobre qué otros temas relevantes se hablaron, y seguramente en las transmisiones en vivo que tendremos la siguiente semana estaremos también comentando aspectos interesantes de este congreso. Yo me llevo mucha información, todavía no totalmente digerida. Las notas que he tomado o las fotografías de las diapositivas pues son tarea para yo revisar las fuentes y poder digerir esa información y poderla compartir. Bueno, pues estén al pendiente de lo que seguimos publicando y muy buenos días.